Hola, ¿qué tal, chicas de quinto de secundaria? La clase de hoy tratará acerca de la literatura de la antigüedad. Nos referimos a antigüedad haciendo referencia a la edad antigua de la historia, la cual inicia con la aparición del primer sistema de escritura sumerio, es decir, de Mesopotamia. Este tipo de escritura recibió el nombre de cuneiforme. Aunque existe una discusión acerca de si el hecho de escribir y hacer literatura es lo mismo, pues hay quienes afirman que los escritos realizados durante la antigüedad no se pueden considerar literatura. Sin embargo, no se puede negar que muchos de estos escritos son obras importantes consideradas hasta nuestros días. La literatura de la antigüedad abarca toda aquella producida por las civilizaciones más antiguas. Estamos hablando de las culturas egipcia, hebrea, china, árabe, india, griega y romana. Sin embargo, para esta clase dejaremos como caso aparte la literatura griega y romana, pues estas serán tratadas en una clase posterior con el nombre de literatura clásica. Es así que nos basaremos en el resto de las civilizaciones ya mencionadas, es decir, literatura egipcia, hebrea, china, árabe e india. Bien, comencemos. Literatura egipcia. Los egipcios poseían un sistema de escritura llamado jeroglíficos. Podemos dividir la literatura egipcia en dos grandes épocas: la literatura egipcia del Imperio Antiguo y la literatura egipcia del Imperio Nuevo. La literatura del Imperio Antiguo tendía a ser más religiosa, llena de signos a los dioses egipcios, e incluye también textos funerarios. Estos textos, considerados como la obra más antigua en Egipto, se encontraban escritos en las pirámides y constituían rituales religiosos funerarios. En cuanto al Imperio Nuevo, es en esta segunda etapa en donde la literatura de Egipto alcanza su auge. Podemos encontrar en esta etapa los textos en los sarcófagos, pero también una de las más importantes obras literarias egipcias, el Libro de los Muertos, el cual se encontraba escrito en papiros y que consistía en una serie de fórmulas dirigidas a los difuntos para ayudarles en su camino al más allá y ayudarlos también en el juicio de Osiris, divinidad funeraria egipcia. Los egipcios creían en un nuevo renacer del alma del difunto y, si no eran ayudados, el alma se podría perder y no tendría una segunda vida, desapareciendo para siempre. El Libro de los Muertos no fue escrito solo en papiros, sino que también podíamos encontrar sus textos en las vendas de las momias. Literatura china. La cultura china estuvo gobernada en la antigüedad por dinastías, familias de reyes, que ostentaron el poder en diferentes momentos de su historia. Es durante la dinastía Shang cuando podemos encontrar la escritura china más antigua. Esta se encontraba escrita en huesos y caparazones de animales. Eran escritos dedicados a los reyes de dicha dinastía. Esta no se considera literatura propiamente dicha, sin embargo, sirvió como ejemplo de escritura y fue un punto de partida para el desarrollo de la literatura china. Durante la dinastía Zhou es cuando se da la más importante producción literaria de China. Podemos encontrar en este periodo a sus dos más grandes representantes. Estamos hablando de Confucio y Lao Tse, ambos filósofos. Hablemos primero de Confucio. Estoy casi segura que has escuchado hablar de él, y no es el que inventó la confusión. Confucio es un filósofo chino considerado incluso un sabio, pero esto no fue siempre así. Durante sus inicios, Confucio intentó enseñar su filosofía moral dando consejos a los gobernantes sobre la mejor manera de gobernar. Sin embargo, no fue escuchado.
Es más adelante, durante la dinastía Han, que sus preceptos son utilizados como guía para gobernar y en muchos otros ámbitos de la vida, tomándose como una doctrina denominada confucianismo, la cual fue incluso elevada a la categoría de religión durante esta dinastía. Sin embargo, Confucio nunca quiso que su filosofía fuera una religión, simplemente buscaba dar una guía moral. Las enseñanzas de Confucio fueron adoptadas por sus discípulos en la época de la dinastía Zhou, y fueron ellos quienes escribieron muchos de sus pensamientos y proverbios famosos hoy en día. Esta obra, escrita por los discípulos, pero que tiene como autor a Confucio, se llama Analectas. Además de ellos, podemos encontrar otras obras atribuidas a Confucio, como los 5 clásicos. Estos 5 clásicos son el Ji Jing, el Shu Jing, el Shi Jing, el Li Jing y el Chun Qiu. Estos 5 clásicos constituían el canon confuciano que orientaba la doctrina en la época de la dinastía Han. Hablemos ahora de Lao Tse. Es un filósofo chino, creador de la doctrina filosófica conocida como el taoísmo. Lao Tse, a diferencia de Confucio, se centró en un plano más profundo y místico, pues analizaba la naturaleza y su funcionamiento, y el orden natural de las cosas. Cabe decir que Confucio consideraba que no debía entrar en un plano tan complejo, por lo que él, Confucio, se limitó a la realidad en su filosofía. Pero Lao Tse no lo hizo así. En ello radica la diferencia entre estos dos filósofos chinos. En el taoísmo, Lao Tse planteaba un funcionamiento dual de la naturaleza. A esta dualidad la llamó el yin y el yang. Seguramente habrás oído hablar de esto. Además, el término Tao significa camino y era la base del pensamiento taoísta. La obra más representativa de Lao Tse es el Tao Te Ching, llamado también Dao De Jing. En ella abarca temas de cosmología, origen del universo, así como aspectos de la vida diaria de la sociedad humana, es decir, sociología, política, economía y religión. Literatura hebrea. La literatura hebrea gira en torno a su más grande obra, la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia en la literatura hebrea antigua, nos referimos al Antiguo Testamento, llamado por los judíos Tanaj, que es el que corresponde a la época, pues el Nuevo Testamento se escribió después del nacimiento de Cristo. El Tanaj se divide en 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. La ley, llamada por los judíos Torá, es la primera parte que contiene 5 libros que conforman el Pentateuco, nombre con el que lo conocemos los cristianos. Estos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esta primera parte, como su nombre lo indica, encontramos la ley de Dios dada a Moisés. La segunda parte, los profetas, tiene un carácter histórico y profético, pues en un primer momento trata sobre el tiempo de cautiverio en Babilonia y después sobre los profetas mayores y menores. En esta parte, más que vaticinios o profecías, se hace una invitación a la búsqueda de la luz a través de la ley de Dios. En esta parte destaca el profeta Isaías y su obra destacable en un sentido literario. En la tercera parte, llamada Los Escritos, encontramos libros poéticos, así como históricos. Podemos encontrar en él los Salmos, asimismo el Cantar de los Cantares, atribuido al rey Salomón, la cual es una obra lírica con temática amorosa. Literatura árabe. Así como en la hebrea, la literatura árabe está constituida básicamente por su libro sagrado, el Corán.
el cual pertenece a la religión islámica y el que, según los musulmanes, es la palabra de Dios, Alá para los musulmanes, revelada a Mahoma. Sin embargo, este no fue escrito hasta mucho después de la muerte de este profeta, cuando sus seguidores comenzaron a reunir sus revelaciones. En el Corán se presentan varias leyendas que han tenido después una enorme repercusión. Por ejemplo, la leyenda de los 7 durmientes, que cuenta la huida de 7 jóvenes cristianos debido a la abjuración impuesta por el emperador Decio. Sin embargo, la mayor importancia del Corán dentro de la literatura árabe radica en que, al estar escrito en su idioma árabe, esta lengua se convirtió en la más usada en todas las tierras conquistadas por los musulmanes. Otra de las obras árabes que cabe mencionar aquí es la conocida Las 1001 noches, la cual, aunque fue recopilada recién en la Edad Media, proviene de una tradición oral árabe muy antigua. Esta obra contiene un conjunto de cuentos entre los que se encuentran los más conocidos como Alí Babá y los 40 ladrones, Aladino y la lámpara maravillosa y Simbad el marino. Literatura india. La literatura india antigua se escribió en la lengua sánscrita y se divide en 2 periodos, el periodo védico y el periodo posvédico. Durante el periodo védico, las producciones tenían un carácter religioso y litúrgico. Uno de los escritos más importantes son los llamados Vedas, que eran 5, entre los que destaca el Rig Veda, que constituía un conjunto de reflexiones religiosas y narraciones míticas transmitidos de manera oral por los brahmanes, sacerdotes y educadores de la época. Durante el periodo posvédico surgieron las 2 más grandes obras de su literatura, el Mahabharata y el Ramayana. El Mahabharata está compuesto por 200.000 versos, por lo que es la obra más extensa de la literatura india. El Ramayana, por su lado, se constituye de 24.000 versos y su autor es el poeta Valmiki. El poema trata de las hazañas de Rama, quien es un rey que se ve obligado a sufrir un largo destierro en la selva junto con su esposa, Sita, la cual es raptada por el rey de los demonios y encerrada en una isla. Después de una valiente lucha, Rama la salva. Como podemos apreciar, en todas estas civilizaciones antiguas, la literatura tuvo diversas utilidades. Sin embargo, entre las más características podemos mencionar el aspecto religioso, moralizante, didáctico y legendario, pues muchos incluyen leyendas o tradiciones que constituyen sus creencias sobre el origen del ser humano, el mundo y cuál es el orden por el que se rige éste, entre cuyas explicaciones principales se incluyen a los dioses de sus respectivas culturas. Asimismo, muchas de las civilizaciones mencionadas poseían un sistema de escritura y una lengua determinada que era incluida en sus producciones literarias. Bien, con esto concluye la clase de hoy. No olvides realizar el resto de actividades. Gracias.